de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engaña. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en las trampas de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de permanecer a ningún hombre, ya que todo los pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo de la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, el Señor bendice al hombre justo. Todos, el Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que en ella tiene, el orbe y todos los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre las mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos, el Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y de manos puras y que no jura en falso. Todos, el Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esa es la clase de hombre que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos, el Señor bendice al hombre justo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra. Y se sentó en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acaba de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echa tus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, ahora será pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy tenemos un santito, se llama San Gregorio Magno. Vamos a hablar un poquito de él después de la homilía del Evangelio. Pero vamos a sintonizar un poco con la primera lectura. Estamos en el libro de los Corintios. Y en el libro de los Corintios, esa comunidad, ya nos dimos cuenta ayer que estaba dividida. Hoy Pablo les dice otra vez, somos de todos. Sigue aquí, todos pertenecemos a un solo cuerpo, Cristo. Y eso es importante. Cuando la comunidad completa sabe que el que maneja las cosas es Dios y que nada es propio, entonces la comunidad florece. ¿Por qué? ¿Por qué florece? Porque nadie es jefe, nadie es cacique, nadie dice yo sé más que todo. O al final, no, un momentito. Somos de todos, aquí lo dicen muy claro ellos, ¿no? Así pues, que nadie se gloría de pensar a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y el futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Así que todo depende de Dios. Y eso es lo que estaba diciendo con esta comunidad, porque pareciera ser que esta comunidad habían divisiones,
A ver, ¿qué comunidad no hay divisiones? Donde quiera, donde hay un ser humano hay división. Pero lo importante es tener muy claro una sola cosa que quiero compartir con ustedes. Y es nada de nadie. Todo es obra de Dios. Todo es de Dios. Las cosas de la iglesia son de Dios. A ver, tu familia, tus hijos, ¿de quiénes son? ¿Cuánto tiempo tienen tus hijos contigo cuando ya dicen, mamá, me voy a casar? O papá, me voy a casar. O me voy de la casa y ya tengo algo que hacer. Esa es la ley de la vida, dicen por ahí, ¿verdad? Pero nada es de nadie. Todo es regalo, somos administradores y todo se lo ofrecemos a Dios. Porque un día nos va a llamar a todos. Y ahí no hay forma de cambiar la idea. Entonces, nosotros vivimos un mundo de que a la gente le gusta apropiarse. Dios te dice que no. Nada. Todo es de Dios. Todo es de Cristo. Y es el que manda. Bueno, ahora vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy me encanta. Hasta me mueve el corazón. Porque yo aquí veo la sencillez de Pedro. Yo veo que Jesús se mete en el trabajo. Jesús llama a Pedro en el trabajo de él. Ahí es que lo llama. Fíjese cómo es interesante. No lo llamó en la sinagoga, lo llamó donde realmente le tocó a Pedro, fue en el trabajo de Pedro. ¿Qué hacía Pedro? Pescar. Ahí fue que lo tocó. Cuando Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Son palabras muy hermosas de un hombre muy sencillo. Y ahí se da cuenta uno que la inteligencia, la sabiduría es de Dios. Este hombre es un experto pescador. Esto es de familia pescadores. Esta gente era que tenía realmente conocimiento, como dice el mexicano, tenía colmillo de pescador. Y sin embargo, este hombre tan sencillo que le dijo, Señor, no hemos pescado nada. Y el Señor le dice, rema mar adentro. Toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado que tu palabra echaré las redes. Entonces dice el Señor, lleva la barca mar adentro. Eso decía mucho Juan Pablo II. Más adentro. Y confiar. Entonces hoy en el Evangelio tenemos un hombre que era un experto pescador y tenía un corazón sencillo de hacer la voluntad de Dios. Quizás nosotros tenemos que decir esta frase que dijo Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Dios, y sin embargo, Dios nos mira con misericordia. Dios nos sigue queriendo. Y eso es lo hermoso de Dios. Eso es lo hermoso de Dios. Levántate de nuevo. Échale ganas. Porque la sabiduría de Dios es muy diferente a del hombre. A ver, ¿cuántas personas que usted y yo conocemos guardan un rencor de alguien que le hizo algo no sé cuántos siglos? La misericordia de Dios no es así. Hoy te dice el Señor en Pedro que eres bueno, que te ama mucho y que te levantes y dice ánimo, ánimo. Hoy tenemos un santo inteligente también. San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Nació en Roma en los 540. Eso fue cuando se destruyó el Imperio Romano. Ya se había acabado. Ya Roma no existía como tal. La capital se mudó a Constantinopla, que hoy día es Turquía, Estambul. Y este Papa estudió, muy inteligente, familia muy adinerada, estudió leyes. Y luego se metió en la política y fue alcalde de Roma. Fíjense que en aquel tiempo tampoco las cosas estaban muy bien en Roma, porque ya aquel tiempo ya el imperio se había caído totalmente. La iglesia católica, la iglesia cristiana, por aquel tiempo no había división de iglesias. Todos éramos, no sé, hoy en día decimos cristianos y católicos, pero todos somos cristianos. En aquel tiempo todos los cristianos, había cogido mucha fuerza la iglesia cristiana en Roma. Y él, Gregorio, decidió meterse alcalde, pero luego que se muera su padre, él regala a todos los pobres y se mete a un monasterio benedictino. Quería solamente
tomar su tiempo en oración y en lectura. Eso es lo que quería hacer. Pero viene el Papa y lo llama. Conociendo, escuchando de cómo era él, lo llama a trabajar con él como secretario. Y lo manda como nuncio a Constantinopla, como nuncio apostólico que llamamos hoy en día. Y estuvo en Constantinopla y luego que regresa, después de su trabajo, de su tarea en Constantinopla, regresa a Roma y quiere regresar a su monasterio, como estaba antes, oración, meditación y lectura. El Papa lo llama y lo nombra secretario. Entonces ya él no estaba, como quien dice, eso es lo que él quería hacer, ¿eh? Él quería ser un monje metido en el monasterio sin que lo molestara. Y luego viene, se desarrolla o se pasa una inundación en Roma y es una peste tan grande que el Papa que estaba allí muere con la peste. Muere con la peste. El Papa Pelagio II, se llama él. Y cuando muere él, ahí viene quien nombraron como Papa, a Gregorio Magno. Le tocó un papado difícil, porque murió se hizo o lo nombraron Papa en medio de la peste, de la pandemia. Y era muy difícil. No solamente eso, se estaba cayendo el Imperio Romano y los bárbaros, que era la invasión a Roma. Había de todo tipo de injusticias, había todo tipo de criminales, había de todo en Roma. Y él fue el Papa en ese tiempo. Él quiso renovar la Iglesia Católica. Trajo los cantos de los primeros cristianos, que son los cantos gregorianos. No sé si alguna vez ha escuchado los cantos gregorianos. Este fue el Papa Gregorio el que trajo los cantos gregorianos de vuelta a la Iglesia. Sí, trabajó fuertísimo por la Iglesia para darle, para darle la fuerza, ¿no? Reformó la administración pontificia, trabajó por la paz, porque había guerra en Europa, reformó la misa, prohibió los cantos litúrgicos, es decir, trató y escribió 2 libros. Bueno, escribió varios libros, pero 2 que se conocen, Moralia, que es acerca de la moral, y también acerca de mostrar la santidad, que se llama Diálogo. Muere el 12 de marzo y en 1925 Bonifacio VIII lo declara doctor de la Iglesia. Entonces hoy tenemos San Gregorio Magno, un papa que no quería ser papa. Muchas veces ninguno de estos papas quieren ser papa, porque no está fácil. Pero el Señor los empuja. Le cambió la historia a Gregorio, lo puso de papa y quería ser monje. Pero así es Dios. Dicen que este papa, él olfateaba que le iban a nombrar papa. Y porque era secretario del papa y estaba muriendo el otro papa. Y se metió en una de esos toneles o pipas que llaman, barriles, y se escondió ahí para salir de Roma en una carreta. Y dicen que una luz, o no se había la luna, tan clara que se dieron cuenta que estaba ahí. Y lo sacaron, porque no quería ser papa. Bueno, pidamos al Señor que nos dé la sencillez de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Y especialmente en la alegría y el amor de Cristo, que nos ama y que te cuida y que te va a ayudar siempre, porque Dios es amor.